The reason I need to give a little bit longer of an introduction La razón por la que tengo que dar una introducción más larga is because this is probably one of the most misinterpreted books in the Bible. es porque este es uno de esos libros, quizá uno de los más mal interpretados de la Biblia. And that's because Y eso es porque if you don't know the context, si no conoces el contexto, 1 John, okay, Primera de Juan. Juan, ¿eso es igual que San Juan? No, Primera de Juan están al último. es antes de Apocalipsis. Hay Apocalipsis, Judas y 1, 2, 3, Juan. John is the author of 4 letters. I'll go into that in a minute. Juan es el autor de 4 cartas And Revelation. y Apocalipsis. Okay, so, but when I say it's one of the most misinterpreted books, Pero cuando digo que es uno de los más mal interpretados, de los libros más mal interpretados, there are some verses in it that are very obvious hay algunos versículos ahí que son muy obvios and very clear, y muy claros, but we don't know the context to these verses. pero no sabemos el contexto para estos versículos. For example, Por ejemplo, the most famous one, el más famoso de ellos, if you sin, que dice, si pecas, he is faithful and just to forgive you of your sins Él es fiel y justo para perdonar tus pecados and cleanse you from all unrighteousness. y te limpiará de toda injusticia. Right? We all Sí. know, most of us know that verse. La mayoría de nosotros conocemos ese versículo. But if you ask the question, Pero si haces la pregunta, why did John need to say that? ¿por qué es que Juan tenía que decir eso? That much should be obvious to a Christian. Eso debería de ser algo obvio para un cristiano. Jesus said multiple times, Jesús lo dijo muchas veces. believe in me, you have eternal life. Crean en mí y tendrán vida eterna. Ask me and I'll forgive your sins. Pídeme y yo te perdonaré tus pecados. Believe in me, Cree en mí, your sins will be forgiven. tus pecados te serán perdonados. Paul writes an entire epistle Pablo escribe todo una epístola completa telling us diciéndonos how we are declared righteous. cómo somos declarados justos. So why does John need to say that again? Así que, ¿por qué es que Juan tiene que decir esto nuevamente? What's the context? ¿Cuál es el contexto? We're going to find that out. Vamos a saberlo. Then there's other verses like, Luego hay otros versículos como, if you love him, si lo amas, you will obey his commands. obedecerás sus mandatos. Ooh, we love that one for our kids, right? Esa nos gusta mucho decírselo a nuestros hijos, ¿verdad? If you love Jesus, Si amas a Jesús, you will obey his commands. vas a obedecer sus mandatos. Well, that seems to imply Bueno, eso parece implicar whenever I sin, que cada vez que peco, it proves that I don't really love Jesus. comprueba que en realidad no amo a Jesús. That's pretty severe. Eso es algo muy severo. So why does John say these things? Así que, ¿por qué es que Juan dice estas cosas? Well, here's why. Aquí está el porqué. You see, when we read one of the epistles, Como ven, cuando leemos una de las cartas, okay, any of the epistles, cualquiera de las epístolas, okay, they're written for a specific reason. estas están escritas por una razón específica. Okay, and if you memorize the reasons, Y si se memorizan las razones, you will be able to interpret any of the letters much easier. podrán interpretar cualquiera de las cartas más fácil. For example, Romans, Por ejemplo, Romanos, he wrote that él escribió eso because there was a division between Jews and Gentiles porque había una división entre los judíos y los in the gentiles church in Rome, en la iglesia de Roma. and Paul was explaining how his gospel Y Pablo estaba explicando cómo su evangelio unites both Jew and Gentile together. unía a ambos, tanto judíos como gentiles, Okay, in one body, en un cuerpo, in Christ, en Cristo, by faith, por fe and not by works. y no por obras. That's the reason for Romans. Esa es la razón de Romanos. 1 Corinthians Primera de Corintios is written because it was a church fue escrito porque había una that iglesia, was very carnal, era una iglesia que era muy carnal,
walking in the flesh. que andaba en la carne. And in that church, Y en esa iglesia they had written Paul letters le habían escrito a Pablo cartas asking him about certain questions. pidiéndole que respondiera ciertas preguntas. But also, Pero también there was a man in the church había un hombre en esa that iglesia was teaching people in the church que le estaba enseñando cosas a la gente de la iglesia, that as long as you were in Christ diciéndoles que mientras se mantengan en Cristo and believed in God's grace, y que crean en la gracia de Dios, the more you sinned, entre más pequen, the more grace there was. más gracia existe. So we should sin Así a que lot debemos de pecar mucho so that everybody would know, para que todos sepan doesn't matter how big of a sinner you are, que no importa qué tan gran pecador seas, you can be forgiven. puedes ser perdonado. And Paul had to discipline that man, Y Pablo tuvo que disciplinar a ese hombre, and that's the reasons for 1 Corinthians. y esa es la razón de Primera de Corintios. Now, the reason I say that La razón por la que digo is esto because that was a similar situation to 1 John. es porque esa fue una situación similar a la de Primera de Juan. Okay? In 1 John, En Primera de Juan, the Apostle John, el apóstol Juan, the same one who wrote the Gospel of John, el mismo que escribió el Evangelio de Juan, and 2nd and 3rd John, y Segunda y Tercera de Juan, and Revelation, y Apocalipsis, that same author, ese mismo autor, he was writing a letter to the churches él estaba escribiendo una carta a las iglesias because there was a doctrine or a religion porque había una doctrina o religión that was entering into the church, que estaba entrando en la iglesia and it was called Gnosticism. y se le llamaba gnosticismo. Okay? Now, they don't call it that anymore, Ahora, hoy día ya no le llaman de esa forma, but there's many religions that believe this same doctrine. pero hay muchas creencias que creen en esta misma doctrina, The same type of beliefs. el mismo tipo de creencias. Gnostic means, gnosto means knowledge. El gnóstico quiere decir gnosto, que quiere decir conocimiento. Okay? Knowledge. Conocimiento. And what this belief was Y lo que esta creencia creía is that this world es que este mundo could not have been created by a perfect God, no podía ser creado por un Dios perfecto, because the world was evil. porque el mundo era malo. So what they believed Así que lo que ellos is creían God sent somebody else, es que Dios había mandado a alguien más, a mediator, un mediador, kind of like an angel, como un ángel, to create the world, para crear el mundo, but this world was evil. pero este mundo era malo. And you could escape the evils of this world Y que podías escapar las maldades de este mundo through knowledge. a través del conocimiento, You didn't need the blood of Christ. que no necesitabas la sangre de Cristo, You just needed better knowledge. nada más necesitabas mejor conocimiento. It's very similar to Buddhism, Es muy similar al budismo, because Buddhism says porque el budismo dice, if you were enlightened, si tú has sido iluminado, then there was no sin. entonces no hay pecado. You saw the reality Tú vistes esa realidad through illumination. a través de la iluminación. The reality was La realidad era God is spirit, que Dios es espíritu and in all of us there's a spark of the spirit. y en todos y cada uno de nosotros existe una chispa de Spirit ese espíritu that was divine. que era divino. Okay? And that's how we were like gods. Y así es como nosotros somos como dioses. Well, that's Gnosticism. Ese es el gnosticismo. Now, the dangerous part of Gnosticism Ahora, la parte peligrosa del gnosticismo
is it didn't reject the truths of Christianity. es que no rechazaba las verdades de la cristiandad, It misinterpreted them. sino nada más las malinterpretaba. Okay? They believed Jesus was God in a sense, Ellos creían que Jesús era Dios de cierto sentido that we are sinners in a sense, y que nosotros somos pecadores de cierta forma and we needed to be saved in a way, y que teníamos que ser salvos de alguna forma. and then they would explain how Y luego ellas explicaban cómo in a way that was not Christian. de una forma no cristiana, Okay? That was similar to Buddhism. que era similar al budismo. How many of you remember a couple years ago ¿Cuántos de ustedes recuerdan hace unos años when the Dalai Lama was here cuando vino el Dalai Lama aquí and he was on TV for a week y que estuvo en la televisión casi por una semana and all kinds of programs y todo tipo de programas explaining Buddhism estaban explicando el budismo and how Buddhism taught that we just needed education? y cómo es que el budismo enseñaba que nada más necesitábamos ser educados, We need to learn. necesitamos aprender. But the question, Pero la pregunta, what education does he think we needed? ¿qué educación es la que él cree que nosotros necesitamos? Buddhist education, of course. Obviamente que la educación budista, Not Christian education, no la educación cristiana, not biblical education, no una educación bíblica, but he never said that. pero él nunca lo dijo. He just said, Únicamente dijo, the answer to all the problems in the world la respuesta a todos los problemas del mundo is people just need to be educated. es que la gente únicamente tiene que ser educada. And all of the Mexicans on the program Y todos los mexicanos del programa said, yeah. dijeron que estaba bien. And they had no idea what they were agreeing to. Y no tuvieron ni siquiera una idea a qué era lo que estaban estando de acuerdo. If you ask the Dalai Lama, Si le preguntas al Dalai Lama, well, should we pray to Mary ¿debemos de orarle a María or the saints? o a los santos? If the Catholics asked him that, Si los católicos le preguntan eso, he would say, él diría, of course, claro, because all roads lead to God. porque todos los caminos llevan a Dios. And the Pope would have said, Y el Papa hubiera dicho, not so much. no tanto así. He would have asked the Protestants, Si él le hubiera preguntado, si los Protestants would have asked protestantes him, le hubieran preguntado a él, should we believe in the Bible? ¿debemos de creer en la Biblia? He would say, of course. Él hubiera dicho, claro, It has the wisdom of God in it. tiene la sabiduría de Dios en ella. But he doesn't mean the same thing we mean. Pero él no quiere decir lo mismo que nosotros queremos decir con eso. If you ask him more, Si le preguntas más, he would say, él diría, well, so do the writings of Buddha. también los escritos de Buda, Same with the writings of the Quran, igual que los escritos del Corán, of Islam. de Islam. They have the wisdom of God too. Ellos también tienen la sabiduría de Dios. And all of the pastors would have said, "No." Y todos los pastores hubieran dicho, no, It sounds good suena bien until you dig deeper. hasta que le escarbas más. So John is writing this letter Así que Juan está escribiendo esta carta to respond to these doctrines. para responder a estas doctrinas. And we're going to see that as we go through this letter. Y vamos a ver esto a través de la carta, De esta carta. de esta carta. Okay, so let's start with the first 3 verses. Vamos a empezar con los primeros 3 versículos, All right? ¿ya? Yeah. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado nuestras manos, lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida, y la vida, Cristo, se manifestó.
Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es como con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Okay. So, in this introduction, En esta I introducción, want you to notice something. quiero que noten algo. 1 and 3 go together. El 1 y el 3 van juntos. 2 is kind of a parenthesis. El 2 es casi como un paréntesis. When he says the word, Cuando dice the del word, verbo, la vida, verbo. dice. Bueno, del aquí. verbo de vida. Ok. At the y- end of 1. ok. Al final de 1. Cuando dice del verbo de vida. When he says the word of life. Cuando dice el verbo de vida, Then he talks about who that life is. luego habla de quién es esa vida. And then in verse 3, Y luego en el versículo he 3 goes back to what he was saying in verse 1. se regresa a lo que está diciendo en el versículo 1. We've seen him, Lo hemos visto, we've heard him. lo hemos oído. Now, why does he start the letter like this? Ahora, ¿por qué es que él empieza su carta de esta forma? Because the Gnostic teachers were claiming Porque los maestros gnósticos estaban diciendo that they were closer to God than the apostles. que ellos estaban más cerca de Dios que los apóstoles, They knew more about the truth than the apostles. que ellos sabían más de la verdad que los apóstoles. The Gnostic teachers would say, Los maestros gnósticos dirían, yeah, Christianity is a good start. sí, la cristiandad es un buen empiezo. The teachings of the apostles is good to begin with. Las enseñanzas de los apóstoles es algo bueno para empezar. But we have secret knowledge Pero nosotros tenemos conocimiento secreto that if we teach you, que si nosotros se los enseñamos a then ustedes, you will be greater than the apostles. entonces ustedes van a ser más grandes que los apóstoles. You will be more like God, Serán más como Dios and you will know things the apostles don't know. y conocerán cosas que los apóstoles no saben. So John starts the letter by saying, Así que Juan empieza la carta diciendo, he says, okay, dice, está bien, they say they know more than us. ellos dicen que saben más que nosotros. We walked with Jesus. Nosotros anduvimos con Jesús, We lived with Jesus. vivimos con Jesús, We heard him. lo escuchamos, We touched him. lo tocamos, We ate with him. comimos con él, We slept in the same room as him. dormimos en el mismo cuarto y donde él dormía. He taught us personally. Él nos enseñó And personalmente he is the word of life. y él es la palabra de El vida. verbo. Ok. Right. El verbo. The verb of life. Ok, Silvia. The verbo. That's what he calls him. Eso es lo que él le llama. In John 1, it says, En Juan 1 dice, in the beginning was the word. en el principio estaba el verbo. Right? Okay. Now that word verbo means Ahora esa palabra verbo significa, it's the Greek word es la palabra griega that means que quiere decir word. palabra. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, when a prophet received knowledge from God, cuando un profeta recibía conocimiento de Dios, it said, dice, and the word of the Lord y la palabra del Señor came to the prophet. vino al profeta. And God said, Y Dios dijo, and then to the next prophet it says, y luego para el siguiente profeta le decía, and the word came to this prophet. y la palabra vino a este profeta. That's the same word John says Esa es la misma palabra que dice Juan, is Jesus. que es Jesús. This is why Jesus said, Esta es la razón por la que Juan dijo, the entire book is written about me. todo el libro está escrito sobre mí. I'm in it from Genesis to Revelation. Yo estoy en él desde Génesis y hasta Apocalipsis. Anytime you hear the word of God, Cada vez que escuchan la palabra de Dios, Jesus in the beginning Jesús al principio is the word. es la palabra. And the word was with God, Y la palabra estaba con Dios. and the word was God. Y la palabra era Dios.
Here he says, Aquí él dice, he existed from the beginning, él existió desde el principio, before any of these Gnostic teachers. antes que ninguno de estos maestros gnósticos And existieran. he is the one that taught us. Y él es el que nos enseñó a nosotros. So this is the authority we have. Así que esta es la autoridad que nosotros tenemos. You don't need these other teachers Ustedes no necesitan estos otros that maestros claim they know more than us. que dicen saber más que nosotros. Because we knew Jesus, Porque nosotros conocimos a Jesús. and Jesus was the Word. Y Jesús era la palabra. He existed from the beginning. Él existió desde el principio. We heard him. Lo We escuchamos, touched him. lo tocamos, We are witnesses. somos sus testigos. How about these guys? ¿Qué tal estos otros hombres? Where did they get their knowledge from? ¿De dónde obtienen su conocimiento? Well, they learned it from other men Bueno, ellos lo aprendieron de otros hombres, who heard it from other men, quienes lo escucharon de otros hombres, from other men. de otros hombres. John says, Y Juan dice, my knowledge mi conocimiento I get from God, yo lo obtengo de Dios, not from men. no de hombres, Directly from God directamente de Dios, through his Son. a través de su Hijo. And in him, Y en Él, not in these Gnostic teachings, no en estas otras enseñanzas gnósticas, in him en Él we have life. tenemos vida. He is life. Él es vida. So listen to him. Así que escúchenle a Él. And let me tell you what he said. Y déjenme decirles lo que Él dijo. Okay? So that's how John introduces this book. Así que así es como Juan introduce este libro. Then he says, Luego dice, les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. okay, now take that together with this last one Ahora póngale junto con este último. Which one? 3. at the very bottom. Al último, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, Para que también ustedes tengan comunión con nosotros, so that you have communion together with us. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. So that together with this eso junto con esto is one of the reasons for the letter. es una de las razones por la carta. This is his personal motive. Este es su motivo personal. He wants to teach us Él quiere enseñarnos how do we have fellowship with Jesus cómo es que tenemos comunión con Jesús and with the Apostle John y con el apóstol Juan and with the Father. y con el Padre. And if we do that, Y si hacemos eso, then we have communion together. entonces tenemos comunión juntos. Now, I can say as a pastor Ahora yo puedo decir como pastor and as a professor, y como profesor, when I see the church here cuando yo veo la iglesia aquí united, unida, when I see my class united, cuando veo mi clase unida, when I see that they have fellowship together, cuando veo que tienen comunión juntos and their fellowship is in Christ, y su comunión es en Cristo, that brings me joy. eso me trae gozo, Just like the Apostle John. así como al apóstol Juan. He says, I've written these things Dijo, he escrito estas cosas so that the apostles, para que que sean los apóstoles, and notice that pronoun. y noten ese pronombre, He says, we, dice nosotros, and he's writing to them. y está escribiéndole a ellos. All through this letter, A través de toda esta carta, he says, you él you dice, all, todos ustedes, ustedes and we, y nosotros, those who are witnesses of Jesus, aquellos que somos testigos de Jesús, the ones who've learned directly from Jesus, los que aprendimos directamente de Él. de Jesús. Okay. We are the nosotros. Nosotros somos nosotros. Okay. That's the nuestro gozo. Eso es lo que quiere decir nuestro gozo. I've written these things to you He escrito You all. estas cosas a todos ustedes so that our joy para que nuestro gozo is complete. sea completo. Okay. So that's his personal motive. Ese es su motivo personal.
de él. And now he talks about the very first thing Y ahora él habla de la primera cosa, about the Gnostics. sobre los gnósticos. Okay? Y es Yeah. sí. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Stop there for a second. Para keep. In that first verse, En este primer versículo it's a total contradiction es totalmente una contradicción, With what the Gnostics said. con lo que los gnósticos decían. Okay? But in another sense, Pero en otro sentido it's what they taught. es lo que ellos enseñaban. They believed Ellos creían God is light, que Dios es luz and in him there's no darkness, y que en él no había tinieblas. but they believed Pero creían that if you were in God, que si tú estabas en Cristo, well then en you Dios, you didn't have any darkness either, tú tampoco tenías ninguna tiniebla, whether you sinned or not. aunque pecaras o no. If spiritually Si espiritualmente you were in the light, tú estabas en la luz, then the physical entonces lo físico could not affect that. no podía afectarlo. And this was their justification Y esta era su justificación to sin however you wanted to. para pecar como quisieran, Because you were so illuminated with the light porque estabas tan iluminado con la luz that there was no darkness in you. que no había ninguna tiniebla en ti. John's going to say, Juan va a decir, okay, we agree to the first part. estamos de acuerdo con la primer parte. Now read 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. So the Gnostics said, Ahora, el gnóstico decía, you could walk in darkness, puedes andar en la tiniebla, in evil, en la maldad, in sin, en el pecado, and you had no problem with God y tú no vas a tener ningún problema con Dios, because God is light. porque Dios es luz. And if you were connected to God, Y si estás conectado con Dios, it didn't matter where you went no importaba dónde fueras and what you did y lo que in hicieras this world. en este mundo. John says, Juan dice, that's not what Jesus taught. eso no fue lo que predicó, lo que enseñó Jesús. That's not what we heard from the light. Eso no es lo que nosotros escuchamos de la luz. Yes, God is light. Sí, Dios es luz, But when you walk in darkness, pero cuando andas en la tiniebla, your connection with God is broken. tu conexión con Dios se quebra. There is no fellowship with him. No hay comunión con Él. Now that's exactly what Paul taught. Ahora, eso es exactamente lo que Pablo enseñó. Paul said, Pablo dijo, do you want to stop walking in darkness? ¿quieres parar de andar en las tinieblas? Well, then walk in the Spirit. Entonces anda en el Espíritu. Because if you're walking in the Spirit, Porque si estás andando en el Espíritu, then you won't gratify the desires of the flesh. entonces no obtendrás los deseos de la carne. Okay? You won't satisfy the desires No of the flesh. Now you satisfacerás don't have 'em. los deseos de la carne. Okay? Because you're walking in the Spirit. Porque estás andando en el Espíritu. And when you're walking in the Y flesh, cuando estás andando en la carne, then you're not satisfying the desires of the Spirit. entonces no estás satisfaciendo los deseos del Espíritu. It's that simple. Es tan sencillo. If you're walking in sin, Si andas en el pecado, you're not in the Spirit. no estás en el He Espíritu. doesn't say you're not saved. Él no dice que no eres salvo. What he's saying Lo que está diciendo is you don't have fellowship with God es que no tienes comunión con Dios when you're walking in the flesh. cuando estás andando en la carne. And when you walk in the Spirit, Y cuando estás andando en el you Espíritu, don't have fellowship with your flesh no tienes comunión con tu carne because you're in the Spirit. porque estás en el Espíritu. It's that simple, Es tan sencillo, but it's that complicated. pero es tan complicado. It's easy to know the truth. Es fácil el saber la verdad, It's hard to practice it es difícil el practicarla, because we get distracted so easily porque nos distraemos tan fácilmente with a lot of things. con muchas cosas.
And especially when we do sin. Y especialmente cuando pecamos. When we do sin, then we're gratifying the desires of the flesh. Cuando pecamos, estamos gratificando los deseos de la carne. Okay? And that separates us in fellowship from God. Y esto nos separa de la comunión de Dios. Okay? So John says, Así que Juan dice, if Seven. you're trying to say si tú estás tratando de decir that you can walk in the darkness que puedes andar en las tinieblas and you're still in fellowship with God, y sigues en comunión con Dios, the truth is not in you. la verdad no está en ti. That is a lie from hell. Esa es una mentira del infierno. And you are not practicing the truth. Y no estás practicando la verdad. The truth is La verdad es what Paul said lo que dijo Pablo and what he says. y lo que Juan está diciendo. Then 7 it says, Y luego el 7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. okay. Now, notice what it says at the end. Ahora, noten lo que dice al final. The blood of Jesus La sangre de Jesús cleanses us nos limpia from all of our sins. de todos nuestros pecados. Okay? Now, the Gnostic said, Ahora, el gnóstico decía, well, if you're in the light, bueno, si estás en la luz, you don't have any sin. no tienes ningún pecado. Jesus said, Jesús dijo, if you're in the light, si estás en la luz, then I cleanse you from your sins. entonces yo te limpiaré de tus pecados. You're still a sinner, Sigues siendo un pecador, but a sinner forgiven by the blood of Christ. pero un pecador perdonado por la sangre de Cristo. That's how it works. Así es como funciona. That's Christianity. Esa es la cristiandad. Okay. Now here's where the misunderstandings come. Ahora, aquí es donde está el malentendido. ¿Lo leo? Uh-huh. This is the famous verse. Este es el famoso versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad e iniquidad. So what that tells us Lo que esto nos dice is that what he said in the last verse es que lo que Él dijo en el último versículo, si decimos que no tenemos pecado, nos Oh, I engañamos. skipped this one, huh? Y ya. Oh, okay, yo brinqué ese, perdón. Okay, so this verse, Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. okay. So the Gnostic said, Así que los gnósticos decían, if you walk in the light, si andas en la luz, that means you don't have sins. eso quiere decir que no tienes pecados. No matter what you do, Sin importar lo que hagas, you don't have sins. no tienes pecados. There is a group that Hay was un- in Hermosillo. Hay un grupo que estaba aquí en Hermosillo, You remember them? ustedes lo recuerdan, Redimidos. Redimidos, Jonathan Mesa. de Jonathan Mesa. Gnosticism is what he taught. Eso era lo que él enseñaba, el gnosticismo. He says, Él decía, my sin mi pecado was placed on Christ, fue puesto en Cristo, so I don't have it anymore. así que yo ya no lo tengo. So whatever I do Para que lo que yo haga doesn't matter no importe, because I'm not a sinner. porque yo no soy un pecador. Alcoholics Anonymous, En Alcohólicos Anónimos, right? The first thing you do lo primero que haces is you say, es, my es name que is such dices, and such, mi nombre es fulano de tal and I'm an alcoholic. y soy un alcohólico. It doesn't matter how many years you've been sober. No importa que tantos años ya hayas estado sano. We need to remember Tenemos que acordarnos that we are sinners que somos pecadores, that have been saved by grace. que hemos sido salvos por gracia, So that when we sin,
para que cuando pequemos, we confess our sins confesemos nuestros pecados, instead of, like the Gnostics taught, en lugar de lo que enseñaban los or gnósticos Jonathan Meza, o Jonathan Mesa, instead of declaring, en lugar de declarar, I'm not a sinner. yo no soy un pecador, My sin was put on Christ. mi pecado fue puesto en Cristo, I'm not a sinner. yo no soy un pecador. That's what they taught. Es lo que ellos enseñaban. That is heresy. Eso es herejía. What that means Lo que eso quiere decir is you don't need to confess sins. es que no necesitas confesar los pecados. And if you're already perfect, Y si ya eres perfecto, then why are you still here? entonces ¿por qué es que sigues estando aquí? Why do we still do damage to our families, ¿Por qué todavía seguimos dañando a nuestras familias, in our marriages, en nuestros matrimonios, to our children, a nuestros hijos, to our families, a nuestras familias, to our friends, a nuestros amigos, in our work? en nuestro trabajo? Why do we still do things that hurt people? ¿Por qué seguimos haciendo cosas que hieren a la gente? Because we're sinners. Porque somos pecadores. If we were perfect, Si fuéramos perfectos, then we wouldn't sin. entonces no pecáramos. But John says, Pero Juan dijo, if we say that we don't have sins, si decimos que no tenemos pecados, we're lying to ourselves. nos estamos engañando a nosotros mismos. It says, so when we do sin, Así que dice, cuando pequemos, because we're going to, porque lo vamos a hacer, because we are still sinners, porque seguimos siendo pecadores, this is what we need to do esto es lo que necesitamos hacer every time. cada vez. It doesn't matter how many times you commit it, No importa qué tantas veces lo cometas, the same sin, el mismo pecado, over and over and over. una y otra vez. This promise is true every time. Esta promesa es verdad cada vez, Every time. cada vez. If we confess our sins, Si confesamos nuestros pecados, we are forgiven, somos perdonados and we can continue in fellowship with the Father y podemos continuar en comunión con el Padre and with His Son y con su Hijo and with the y Spirit con el Espíritu, and through the Spirit y a través del Espíritu and the Son. y el Hijo. We are connected to all Es- other believers. Estamos conectados con todos los demás We are creyentes. part of the family of God Somos parte de la familia de Dios that is in the kingdom of God, que está en el reino de Dios, doing the will of God haciendo la voluntad de to Dios fulfill the purposes of God. para llenar los propósitos de Dios. That's the way it works. Esa es la forma como And funciona. that is why every time, Y esa es la razón por la que siempre, doesn't matter how many times it is, no importa qué tantas veces sean, when you realize you sinned, cuando te des cuenta que pecas, this is the first thing you need to do. esto es lo primero que tienes que hacer. Confess your sins, Confesar tus pecados, believe in His word, creer en su palabra, that you are cleansed from that sin, de que eres limpio de ese that pecado, sin is not held against you, que ese pecado ya no se te toma en cuenta and you are connected to God again y que estás conectado nuevamente con Él in His communion, en su comunión. and you can walk in the Spirit Y again tú puedes volver a andar en el Espíritu and stop walking in the flesh. y parar de andar en la carne. That's the reality of the Christian life. Esa es la realidad de la vida cristiana. See or no? How many of you have been Christians for more than 10 years? ¿Cuántos de ustedes han sido cristianos por más de 10 años? Okay. Is this true or not? ¿Es verdad esto o no? Doesn't matter how many years it is. No importa qué tantos años sean. This is the reality of the Christian life. Esta es la realidad de la vida cristiana. This, and it's the reason John starts with this, y es la razón por la que Juan empieza con esto. this is the most important thing to practice in Christianity. Esta es la cosa más importante de practicar en el cristianismo. When He convicts you of sin, Cuando Él te da convicción de un pecado, it means significa you walked in the darkness que anduviste en la tiniebla while you sin, mientras pecabas and you need to be restored. y necesitas ser restaurado.
And it's the blood of Christ that does that. Y es la sangre de Cristo que lo hace. So you need to go to Jesus, Así que necesitas ir a Jesús, confess your sins, confesar tus pecados and let his blood wash you clean. y dejar que su sangre te lave. And if you believe this verse, Y si crees en este versículo, then your conscience is clean. entonces tu conciencia está limpia And you can walk in the Spirit y tú puedes andar en el Espíritu without your conscience convicting you. sin que tu mente te esté dando convicción. Okay? Does that make sense? ¿Tiene sentido? It's very practical. Es algo muy práctico, But this is what John says. pero esto es lo que dijo Juan. This is how we are in fellowship. Así es como nos mantenemos en comunión. So as soon as you hear somebody like Jonathan Mesa Así que en cuanto escuches a alguien como Jonathan Mesa, who says, quien dijo, you're not a sinner, tú no eres un pecador, he's taking another verse in Corinthians out of context. él está tomando otro versículo de Corintios fuera de contexto, Because that would be a contradiction to this verse. porque eso sería una contradicción a este versículo. And John is very clear. Y Juan es muy claro. If you say you don't have sins, you're a liar. Si dices que no tienes pecados, eres un mentiroso. And he's speaking to Christians. Y él está hablando a cristianos. He calls them in a little bit, Él les llama dentro de un ratito my little children. mis hijos. He doesn't call them unbelievers Él no les llama no creyentes or enemies of God. o enemigos de Dios. He says, my children. Él dice mis hijos. Okay? So fellowship Así que comunión is the focus of this letter. es el enfoque de esta carta. He calls them his children Él les llama a sus hijos because they're already saved. porque ya son salvos. He's writing to Christians, Él está escribiendo a cristianos, but he's telling them pero les está how diciendo to stay in fellowship. cómo mantenerse en comunión. First, rule number 1, En la regla número 1, when you sin, cuando peques, confess your sins. confesa tus pecados. See, this is a good way to put this. Esta es una forma buena de poner esto. You see, you can go to extremes. Pueden irse a dos extremos. You can say, Pueden decir, oh, well, if you love him, you won't sin. si lo amas, no pecarás. And that's legalism. Y eso es legalismo. Or you can say, O puedes decir, well, because he loves you, porque Él te ama, you can sin. puedes pecar. And that's libertinaje, right? Libertinaje, see? Okay, I don't even know what they call it. Cheap grace. Es Sí, gracia, libertinaje. gracia barata. In inglés, cheap grace. Okay, libertinaje. So there's two extremes. Así que hay dos extremos. Either one will take you down the wrong road. Cualquiera de los dos te va a llevar por el camino incorrecto. Which reminds me of a story. Lo que me recuerda de una historia There was about driving, right? sobre el manejar. There was a very patriotic and arrogant Chinese man. Había un hombre muy patriota, chino Arrogante. y también. arrogante, Okay. And he came to Mexico. que vino a México. And don't take this, my Chinese friends, okay? This is just a joke, okay? Y no lo tomen como una ofensa para mis amigos chinos, ¿ok? Es únicamente un chiste. Okay, it could be any country, okay? Puede ser cualquier país. But the Chinese man came Pero el hombre vino to Mexico, and he took a taxi to the airport. a México y tomó un taxi para que lo llevaran al aeropuerto. And when he saw a bus Cuando él vio un autobús that wasn't going very fast, que no estaba yendo muy recio, he told the driver, él le dijo al del taxi, al conductor del taxi, chauffeur, Oh, the chauffeur of the taxi, yeah. He told him, your buses don't go very fast. le dijo, sus autobuses no corren muy recio aquí. In China, they're really fast, Y le dijo, en China son muy rápidos, with a lot of pride. con mucho orgullo. Se After lo some dijo. time, Después de un buen rato, he saw a train going over a bridge. él vio a un tren que estaba pasando And por he told the driver, una puente He y told le the driver, dijo al conductor, hey,
Man, your trains are slow here too. Los trenes de aquí también son muy despacios. In China, they're super fast. En China se van bien recio. Throughout the journey, Le dijo, a través de la jornada, he insulted everything in Mexico insultó a todo lo que había aquí en México, as very slow. que todo era muy despacio aquí. Finally, he came to the airport. Finalmente llegó al aeropuerto He asked the driver, "How many pesos does the meter say?" y le dijo, ¿cuántos pesos dice Medidor. el Medidor. medidor? And he said, 2,500 pesos. Le dijo 2,500 pesos. I said, "What?" Y le dijo, ¿qué? He says, "I don't understand. No entiendo. In your country, En tu país, the buses are slow, los autobuses son despacios, trains are slow, los trenes son despacios, everything is slow. todo es despacio. How come only your meter is fast?" Porque únicamente tu medidor es rápido. I said, "Because it's made in China." Y le dijo, porque lo hicieron en China. So, we should never be too arrogant. Nunca debemos de ser muy arrogantes, Okay? Even though we know we're saved, aunque sabemos que somos salvos, loved, amados, chosen, escogidos, forgiven, perdonados, because none of this porque nada de esto is because of something special in us. es por algo especial en nosotros. It's the image of God that's in us. Es la imagen de Dios que está en nosotros. That's the only thing that makes us special. Eso es lo único que nos hace especiales. And it never gives us a license to sin. Y nunca nos da la licencia para pecar. John wants to make this clear. Juan quiere hacer esta aclaración. He wants to say it clearly, Quiere decirlo claramente. just to eliminate these Gnostic views. Nada más para eliminar estos puntos de vista gnósticos. That's why he says, Por eso es que él dice, if we sin, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. wow. It doesn't get any clearer than that. No se hace más claro que eso. And do you see how important it is Y ven qué tan importante es to understand el entender the background and culture? la cultura y el trasfondo. See? Because when we understand he's talking about Gnosticism, Porque cuando entendemos que él está hablando del gnosticismo, it makes perfect sense, right? tiene mucho sentido, ¿verdad? If we didn't understand that context, Si no entendiéramos ese contexto, the one verse would seem like a contradiction to the other. el otro versículo pareciera ser una contradicción con este que está aquí. At the beginning he said, Al principio él dijo, God is light. Dios es luz, And if you're in the light, y si estás en la luz, there is no darkness. no hay tinieblas. But then he says, Pero luego dice, if you say you're not sin, you Sí. haven't not sinning, si dices you que have no sin, si no tienes pecado, you're a liar. lo hacemos mentiroso. Only if we understand the context Únicamente si entendemos el contexto and the type of doctrine he's correcting, y el tipo de doctrina que él está corrigiendo, does this really make perfect sense? es entonces que esto hace un sentido perfecto. And we're going to end with this one. Y vamos a terminar con este. Lo leo. Yeah. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado, intercesor, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Okay. So, this is the summary of that doctrine. Este es el resumen de esa doctrina. I've written these things He escrito estas cosas so that you know, so you don't walk in sin. para que no anden en el pecado, Not that you never commit a sin, no que nunca van a cometer un pecado,
Okay? It's so that you don't continue to practice sin. Es para que nos sigan continuando practicando el pecado. Now, if you believe the doctrine of the Gnostics, Ahora, si tú crees en la doctrina de los gnósticos or redimidos, o de los redimidos or any other doctrine o cualquier otra doctrina that says que diga there is no sin, que no hay pecado, well, that is sin. bueno, eso es pecado. To believe in that is sin. El creer en eso es pecado. Why? ¿Por qué? Because Porque si if you say you don't sin, decimos que no pecamos, then you're calling Jesus a liar. entonces le estás diciendo a Jesús que es un mentiroso. And that is sin. Y eso es pecado. The greatest sin. El más grande de los pecados. To call your God El llamarle a tu Dios and your Savior y tu Salvador a liar, mentiroso that is the greatest sin you can commit. es el más grande pecado que puedas cometer. John was with Jesus. Juan estuvo con Jesús. Jesus taught him every day. Jesús le enseñó a él todos los días. So, if Jesus taught, Así que si Jesús enseñó, if you walk in me si andas en mí and believe in y me, crees en mí, then you won't be a sinner. no serás un pecador, You will be perfect. serás You will perfecto, be righteous. serás justo And you can do whatever you y want. puedes hacer lo que tú If quieras. that's what Jesus taught, Si eso fue lo que Jesús then that enseñó, would be what John taught. entonces eso sería lo que Juan hubiera estado enseñando ahí. But John didn't teach that. Pero Juan no enseñó John eso. taught this. Juan enseñó esto. When you sin, Cuando peques, you have an intercessor tienes un intercesor with the Father, con el Padre and that is Jesus Christ. y ese es Jesucristo. Notice what it doesn't say. Noten lo que no dice. It doesn't say you have a pastor who is your intercessor. No dice que eres un You have a pastor que tienes a un pastor que that es is tu your intercessor intercesor with the Father. con el Padre. He doesn't say that. Él no dice eso. He doesn't say that you need to confess it to others No dice que tienes que confesárselo a otros so that the Father forgives you. para que el Padre te perdone. That's not what he says. No es lo que dice. In fact, in Hebrews it says, En realidad en Hebreos dice, when you need grace, cuando necesites gracia, go to Jesus, ve a Jesús, go to the throne. ve al trono. You have access. Tú tienes acceso, Talk to him háblale a Él and receive his grace y recibe su gracia when you need it. cuando la necesites. We don't need anybody else to pray for us No necesitamos a alguien más que ore por nosotros so that we can talk to the God. para que nosotros podamos hablar con Dios. They can pray with us, Ellos pueden orar con nosotros, con nosotros. Okay? Because we need to be talking to God. porque nosotros necesitamos estar hablando con Dios. He is our intercessor. Él es nuestro intercesor. We don't need anybody else. No necesitamos a nadie más. John invites us, Juan nos invita all of us here, a todos aquí and all of us who are not here, y a todos los que no están aquí también, but are going to be here next week. Okay? pero que van a estar aquí la semana or que my viene. friends in Cuba and Dominican Republic and ellos. O mis amigos de Cuba o Dominican Republic República Dominicana and the United States. y Estados Unidos. Anybody who's watching this online, O cualquiera que esté mirando esto en línea. study this with us. Estudien esto con nosotros. John invites us Juan nos invita to be his little children, a ser sus pequeños hijos, to be his disciples para que seamos sus discípulos, as he was a disciple of Christ. como él fue un discípulo de Cristo. Okay. Who is the little children? ¿Quiénes son los hijitos, The humble ones los humildes, who are ready to learn. que están listos para aprender? John is called the apostle of love Juan es llamado el apóstol de amor, because he said porque él dijo, Jesus loved him a lot. o porque se dice que Jesús lo amó mucho. Okay.
And when you receive that love from God, Y cuando recibes ese amor de Dios, you can love others tú puedes amar a otros with the same love. con el mismo amor. One thing I learned Una cosa que yo aprendí when I'm having a difficult time loving others es que cuando yo tengo una dificultad para amar a otros from the heart, desde el corazón, I need to remember how much He loved me. necesito recordar que tanto Dios me ama a mí. Because if I really understand Porque si yo en realidad entiendo how much God loves me, qué tanto me ama Dios, how much He's forgiven me, qué tanto me ha perdonado, then I wouldn't be so arrogant to think entonces no sería tan arrogante para pensar that other people don't deserve the same love. que otras personas no merecen ese amor, ese mismo amor And this same forgiveness. y este mismo perdón. So, as we study this letter, Así que mientras estudiamos esta carta, we're going to learn a lot about God's love. vamos a aprender mucho sobre el amor de Dios. Let's pray. Vamos a orar. Father, Padre, thank you for your love gracias por tu amor that you showed to us in your Son, que nos enseñaste a través de tu Hijo, that you love us que nos amas even though we are sinners. aunque somos pecadores. We thank you for the blood of Christ Te damos gracias por la sangre de Jesús, de that Cristo, cleanses us when we ask forgiveness. que nos limpia cuando pedimos perdón. We thank you for your grace Te damos gracias por tu gracia that you give to us when we fail. que nos das cuando caemos. And Lord, help us to never take that as Y- something that means nothing. Señor, ayúdanos para que no lo tomemos como sin significado. Help us to realize Ayúdanos a darnos cuenta how much you hate sin, que tanto odias el pecado, but how much you love us even more. pero que tanto más nos amas a nosotros. We pray this in Jesus' name. Y lo oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.